Hola, buenos días. Soy Álvaro Lúa, terapeuta físico de Núcleo Reangel. El día de hoy abordaremos un tema muy breve que nos va a servir mucho: la aplicación del calor, cómo debe ser aplicado, cuáles van a ser algunos tips para cuidar nuestra piel, nuestros tejidos, evitar que haya alguna quemadura, y cuáles son los mejores momentos para nosotros utilizarlos y cuándo debemos evitarlos utilizar. Lo primero que vamos a saber acerca de cómo funciona el calor o aumentar la temperatura de nuestro cuerpo es reconocer que cuando nosotros utilizamos un material o utilizamos un objeto que tiene diferente temperatura, el objeto o el material, a la piel, entonces hablaremos de que la energía o la agitación de esas moléculas que están generando mucha fricción generan un aumento de calor. Pongamos el ejemplo de un pequeñito concierto o un lugar cerrado donde hay muchas personas y se están moviendo constantemente, pues entonces se genera mucho calor. Funciona igual si estamos nosotros hablando de un cojín caliente o de agua muy caliente. El material que fue expuesto a calor aumenta mucho su movimiento de sus materiales, y eso, al entrar en contacto con la piel, esa misma agitación que tiene el material estará agitando poco a poco los tejidos donde tenga el contacto. Entonces, así es la manera en la que el calor se va a transmitir siempre, del material al paciente o a la persona. Es muy diferente cuando nosotros hablamos de frío. Cuando nosotros hablamos de frío, el agente que está o el material a menor temperatura que la piel de la persona, entonces absorbe esa agitación de la piel, por lo que disminuye el movimiento de las partículas y eso disminuye la temperatura. Entonces, cuando nosotros apliquemos un agente caliente o utilicemos agua caliente o un cojín caliente, debemos siempre estar atentos a las sensaciones que se producen en donde está en contacto el agente a diferente temperatura. Es muy normal que de manera inicial la persona sienta que está, claro, un poquito más caliente, ya sea el cojín o ya sea si mete su mano, su pie al agua, que esté calientita. Entonces la persona va a sentir una sensación de calor que suele ser agradable y debe ser agradable. ¿Cómo va a cambiar entonces una sensación a cuando ya no es normal? Cuando el cojín o el agua está muy caliente. Lo que va a pasar entonces es que vamos a meter el agua caliente a la mano y va a ser tanto el movimiento que van a haber unos receptores en nuestras pieles que van a decir: ¿sabes qué? Aquí la agitación está muy fuerte, hay que tener mucho cuidado. Si lo mantenemos aquí mucho tiempo, entonces nuestra piel, nuestros tejidos que están en contacto van a poder tener algún daño. Por eso es que cuando algo está muy caliente, ya sea el agua con el que nos vamos a bañar, o el cojín calientito que vamos a utilizar, o si vamos a meter nuestra mano a una cubetita o algo con agua caliente y está demasiado caliente el agua, por eso es un acto casi reflejo de que quitamos ya sea el pie o ya sea la zona donde va a tocar esa cosita caliente. ¿Por qué? Porque pues es mucho el movimiento y el cuerpo te dice: ¿sabes qué? Hay que exponernos poco a poquito. Entonces no es necesario que se sienta molesto o incómodo el calor. Esa es una señal que nosotros debemos tener de cuidado cuando aplicaremos algo caliente a nuestro cuerpo. Si nosotros, conforme van pasando los minutos, vamos observando que la piel se va poniendo roja, esa es una reacción normal. ¿Por qué normal? Porque el calor aumenta el flujo de sangre del cuerpo. Esos mismos golpecitos que generan el aumento de temperatura aumentan el flujo de sangre, y ese enrojecimiento que se genera por debajo del cojín, o en la mano o en el pie que metemos en el agua, se pone más rojito. Es esa misma sangre que está llegando a más cantidad, entonces aumenta el flujo de sangre y por eso es que se ve rojito. A diferencia del frío, pues el frío no genera esa vasodilatación, el frío genera, al contrario, que disminuye el flujo de sangre. Entonces, una sensación normal es el aumento de temperatura agradable. Algo ya no normal será entonces cuando ya se siente incómodo el calor. Si se siente incómodo el calor y yo estoy utilizando una compresa caliente o un cojín caliente, será necesario entonces utilizar una cantidad de toallitas o alguna tela o algún medio que me cubra el contacto directo para que no sea tanta la agitación de mi piel y eso pueda herirse.
¿Cuáles son los efectos que va a generar entonces el aplicar calor al cuerpo? ¿Cómo va a reaccionar el cuerpo ante la aplicación de calor o de un agente que aumente la temperatura? Lo más común o la primera reacción que existe dentro del cuerpo es el aumento de flujo de sangre. Ese aumento de flujo de sangre es dado por una dilatación de los vasos sanguíneos, tanto arteriales, los vasos sanguíneos venosos y los vasos linfáticos. Entonces, el aumento de la circulación es un resultado de ese aumento del tamaño de las arterias, venas y de la llegada de sangre. Entonces, la sangre se va a mover mucho más rápido. Eso hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos una herida reciente. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una herida reciente y hay lesión del tejido, suele deformarse o suele romperse en cierta manera el tejido. Entonces, el cuerpo, para poderlo reparar, necesita llegada de células. ¿Cómo va a ser esa llegada de células? Por medio de la sangre. Todas las células que reparan los tejidos dañados llegan por la sangre, entonces el cuerpo va a generar un aumento de flujo de sangre natural generado por diferentes químicos que se encuentran también dentro de nuestro torrente sanguíneo. Entonces, cuando nosotros observamos un edema o algo que nosotros lo denominamos edema o algo que se conoce como la hinchazón, es porque a la llegada de mucha sangre, también esa misma sangre que tiene cierta cantidad de agua, cierta cantidad de líquido, sale por fuera del torrente sanguíneo y eso genera un estancamiento en la zona de la lesión. Eso es la hinchazón que aparece durante una lesión inicial. Entonces, si yo aplico calor o un objeto caliente o meto mi zona lesionada a agua caliente inmediatamente o a los primeros 3 días de la lesión, estoy aumentando el flujo de sangre, estoy aumentando el tamaño de la zona y eso va a generar una ruptura constante de los tejidos, cosa que no le va a permitir repararse y cosa que va a generar más hinchazón o más inflamación. ¿Por qué? Por la llegada de sangre. Sabemos entonces que por la sangre llega agüita. Si aumento su flujo en una lesión temprana, entonces voy a tener más inflamación y esa inflamación incluso me puede generar más dolor. ¿Por qué? Porque la zona, como tiene líquido, tiene mucha presión entre todos los tejidos que existen ahí y ese mismo líquido puede generar compresión de algún nervio provocando una reacción de dolor. A nivel de la sensibilidad, el calor nos genera un aumento en las sensaciones que se generan desde nuestra piel, desde los tejidos que tenemos por debajo de la piel hacia el cerebro. Si nosotros queremos, por ejemplo, disminuir un poquito la sensación de dolor, también ya ha estado demostrado que la sensación de calor genera una disminución de dolor por ciertos impulsos que se generan desde la zona que tiene una lesión hacia el cerebro. Entonces, el calor también nos ayuda mucho a disminuir la sensación de dolor. A nivel del músculo, es muy interesante cómo funciona el calor a nivel del músculo. Cabe destacar que no es la misma penetración de calor o no es la misma generación de calor a nivel de músculo que a nivel de piel o los tejidos que están más por debajo cuando nosotros utilizamos algún cojín caliente o metemos nuestra mano, nuestra piel, nuestra pierna en agua caliente. Hay otras formas en las que en el área de rehabilitación podemos tener mejores efectos a nivel muscular. No quiere decir que los otros no funcionen, sino que tienen efectos un poco menos intensos si nosotros utilizamos formas de calor ya más profundas. Cuando vamos a hablar sobre efectos a nivel del músculo, el calor genera una disminución en la actividad motora. Por disminución también, no tanto disminución, claro, más bien, sino un aumento en algo que nosotros llamamos periodo de latencia nerviosa. Ese periodo de latencia es el tiempo y la intensidad de un impulso que se necesita para generar otra vez actividad nerviosa. Entonces, el calor aumenta este periodo de latencia, por lo que se necesita un impulso nervioso con mayor duración y con mayor intensidad.
por lo que al estarse utilizando el calor a nivel muscular, el músculo tiende a disminuir su actividad porque ya los impulsos no superan el umbral o el nivel necesario para poder generar un estímulo. Entonces el calor genera una disminución de actividad motora muscular, por lo que es utilizado o suele utilizarse cuando se tiene algún espasmo muscular o alguna contractura muscular. Son cosas completamente diferentes y los resultados son muy buenos cuando se aplica en un espasmo muscular. ¿Por qué? Porque el espasmo es una actividad constante del músculo y entonces son impulsos de los nervios que están mantenidos, y pues el calor, como disminuye ese impulso nervioso, entonces va a haber una relajación muscular creada por el aumento de la temperatura. ¿Cuándo va a ser necesario de yo aplicarme un poco de calor en mi cuerpo? Va a ser después de realizar mucho ejercicio. Si yo quiero relajar mis músculos, puedo utilizar calor. Va a ser después de tener una jornada laboral amplia en el que yo mantengo una misma posición, ya sea de los hombros, ya sea de la espalda, para esa tensión generada en los músculos, disminuirla y poder disminuir la probabilidad de que nos aparezca dolor. Otra situación sería si yo tengo inflamación en mis piernas, si yo tengo inflamación en mis pies o en mis manos, puedo meterlas a agua caliente, eso aumentará el flujo de sangre y disminuye el hinchado. No debo yo utilizarlo cuando tenga una lesión reciente, por ejemplo una torcedura, o si yo tengo una lesión reciente y se me hizo algún morete, no es recomendable utilizarlo tampoco. Los coágulos se pueden ir a otras partes. También no hay que poner el agua muy caliente. Por ejemplo, si yo tengo una herida en mano, si yo tengo una herida en mi piel, no debo ponerle nada caliente encima para permitir que se cierre más rápido la herida. Esperemos que esta breve información les haya servido para informarse un poco, para que sigan buscando un poco. Hay que tener siempre en cuenta y consideración las indicaciones del profesional, cuándo es lo mejor utilizarlo. Si tenemos alguna duda, siempre tendremos aquí nuestras redes sociales, nuestros contactos para poderlos orientar, poderlos ayudar. Espérenos en nuestras siguientes sesiones informativas.